El laboratorio de Leipzig analizó la muestra por segunda vez, con mayor cobertura, utilizando una tecnología de secuenciación que no existía una década antes. Leían 15,3 veces las mismas hebras de ADN antiguo que ya habían sido noticia. El resultado no coincidía con el de 2012, ni por un pequeño margen, ni por un error de redondeo. Toda una señal ancestral, la que había definido la identidad de este hombre en museos, libros de texto y documentales durante más de 10 años, simplemente había desaparecido. Uno de los investigadores describiría más tarde la reacción en la sala como algo más cercano a la inquietud que a la emoción. La ciencia no siempre celebra sus descubrimientos. A veces simplemente tiene que aceptar que se equivocó, públicamente, durante mucho tiempo. El hombre en el centro de esta historia tenía un nombre que la mayoría de la gente ya conoce, aunque nunca se hayan parado a pensar en cómo se le asoció. Otzi. Fue hallado en 1991, derritiéndose de un glaciar en los Alpes de Ötztal, en la frontera entre Austria e Italia, por dos excursionistas que no tenían ni idea de con qué se habían topado. La datación por radiocarbono situó su muerte entre el 3350 y el 3120 a.C., hace más de 5000 años. Una punta de flecha incrustada en su hombro contaba la historia de cómo murió. El hielo contaba la historia de cómo se conservó, casi a la perfección, con la piel, los órganos y el contenido del estómago intactos, un nivel de detalle con el que la arqueología casi nunca tiene la oportunidad de trabajar. En 2012, los científicos secuenciaron su genoma por primera vez, y el resultado transformó la percepción pública sobre él. Los datos apuntaban a una ascendencia de la estepa póntico-caspia, vínculos genéticos con poblaciones de pastores de la vasta franja de praderas que se extendía por el sureste de Europa y Asia Central. Esto encajaba con una historia más amplia que los investigadores estaban reconstruyendo en ese momento, sobre cómo las migraciones de la estepa remodelaron el mapa genético de la Europa de la Edad del Bronce. Otzi se convirtió en un capítulo de esa historia. Los libros de texto lo incluyeron, los documentales lo repitieron. En 2011, un par de paleoartistas construyeron una reconstrucción a tamaño real para el Museo de Bolzano. Piel pálida, cabello despeinado, el arquetipo del pastor recio que el genoma parecía respaldar. Esa estatua se convirtió en el rostro que la gente imagina al oír su nombre. Sigue siendo el rostro que la mayoría de la gente imagina hoy. Aquí es donde la cosa se complica. La historia de su ascendencia esteparia nunca encajó del todo con el calendario. Todas las demás poblaciones que los investigadores han encontrado con esa misma huella genética no aparecen en Europa Central hasta hace unos 4900 años, aproximadamente 6 siglos después de la muerte de Otzi. Como dijo un genetista más tarde, siempre fue un caso atípico, demasiado viejo para la ascendencia que supuestamente portaba. Nadie tenía una explicación clara. Durante más de una década, nadie se esforzó lo suficiente por encontrarla. La resecuenciación de 2023 lo cambió todo. Dirigido por Johannes Krause en el Instituto Max Planck de Antropología Evolutiva, en colaboración con EURAC Research, el equipo reconstruyó el genoma de Otzi desde cero. Una preparación de muestras más rigurosa, una cobertura más profunda y, fundamentalmente, un conjunto de datos de referencia que no existía en 2012. Más de 10.000 genomas prehistóricos para compararlo, incluyendo más de 100 de su mismo periodo. Publicados en Cell Genomics el 16 de agosto de 2023, los resultados fueron inequívocos. La ascendencia de la estepa no estaba subrepresentada, no estaba diluida, estaba ausente. La contaminación con ADN humano moderno se había incorporado a la muestra original de 2012 y había reescrito silenciosamente la ascendencia de un hombre para que todo el mundo la creyera. Lo que reveló el nuevo genoma fue prácticamente lo contrario. Más del 90% de la ascendencia de Otzi provenía de agricultores anatolios, personas que emigraron de la región que hoy es Turquía hace aproximadamente 8000 años, llevando consigo la agricultura a Europa. El 90% no es una cifra modesta, es la mayor proporción de ascendencia agricultora anatolia encontrada hasta ahora en cualquier contemporáneo suyo. Piensa en un haplogrupo o una huella ancestral como esta, como si fuera un apellido que se transmite de generación en generación, no escrito, sino grabado en el cuerpo, generación tras generación, independientemente de que alguien decida anotarlo o no.
El apellido de Otzi, genéticamente hablando, apenas cambió. Mientras que las poblaciones a su alrededor se mezclaban, se fusionaban y absorbían a los recién llegados, su linaje permaneció prácticamente intacto. El genoma corregido no se limitó a la ascendencia. Reescribió su rostro. Alta pigmentación de la piel, ojos oscuros, pérdida de cabello avanzada, probablemente calvicie o con calvicie incipiente al momento de su muerte. Los genes para la piel más clara no se generalizaron en Europa hasta hace entre 4.000 y 3.000 años, lo que significa que la reconstrucción pálida y con abundante cabello que se exhibe en ese museo se basó en un modelo genético que ni siquiera existía en vida de Otzi. Una historia impecable, pero errónea en casi todos los detalles visuales. Así pues, la explicación más extendida, la primera teoría a la que recurren los investigadores, es la geografía. Los Alpes, literalmente, funcionaban como una muralla. Terreno escarpado, valles aislados, poblaciones confinadas por la altitud, mientras que los grupos de las tierras bajas se mezclaban libremente con las poblaciones de la estepa. Los investigadores describen la comunidad de Otzi como una población relativamente aislada que tuvo muy poco contacto con otros grupos europeos, y los datos lo confirman. Comparado con cientos de contemporáneos disponibles en bases de datos de ADN antiguo, sigue destacando entre todos ellos. Esta es la respuesta sencilla. Las montañas separan a las personas. Las personas separadas no se mezclan. Un 90% de ascendencia anatolia empieza a parecer menos una anomalía y más el resultado predecible de la geografía. Pero la geografía por sí sola resulta insuficiente para explicar la cuestión. El aislamiento por altitud es común en los Alpes durante este periodo, y sin embargo, ningún otro individuo analizado en la misma ventana muestra este grado de uniformidad genética. La ausencia de mezcla genética no solo es rara, sino que los investigadores se cuidan de presentarla como improbable solo bajo el aislamiento geográfico, no imposible, pero lo suficientemente improbable como para que la explicación parezca incompleta. La segunda teoría es más específica y se centra en un nicho más reducido, el efecto de la población fundadora. Un puñado de familias, genéticamente aisladas no solo por las montañas, sino también por su extensión. Una comunidad lo suficientemente pequeña como para que la deriva genética por sí sola pudiera producir este tipo de homogeneidad, sin necesidad de exclusión activa, simplemente la matemática de un acervo genético limitado que se repite a lo largo de las generaciones. Esto encaja con lo que los arqueólogos ya saben sobre los asentamientos alpinos de la Edad del Cobre. Pequeñas comunidades agrícolas dispersas, poblaciones escasas repartidas por terrenos difíciles. Se necesitó un conjunto de datos de más de 10.000 genomas prehistóricos para tener la resolución suficiente para detectar cuán inusual es realmente la homogeneidad de Otzi en ese contexto. Sin esa escala de comparación, esto habría parecido insignificante. Con ella, parece casi artificial. Y aún así, la segunda teoría tampoco responde del todo a la pregunta. La deriva genética explica la homogeneidad, no explica por qué, en los siglos que rodearon la muerte de Otzi, la ascendencia de las estepas se extendía por casi todas las poblaciones cercanas a él, y su linaje parece haber quedado completamente al margen de esa tendencia. No por casualidad, no por años, por siglos. La tercera posibilidad es la que la mayoría de los investigadores dudan en mencionar abiertamente, y proviene de un rincón completamente distinto del registro genético, la línea materna. Durante años, el haplogrupo mitocondrial específico de Otzi fue considerado un callejón sin salida genético, una rama que terminaba con él. Algunos trabajos de genealogía genética más recientes han sugerido, con cautela y sin confirmación aún mediante publicaciones revisadas por pares, que un individuo vivo, aunque poco común, podría compartir ese mismo linaje materno, con un ancestro común que se remonta a unos 20.000 años atrás. Si esta conexión se confirma tras un análisis más profundo, significaría que la línea que muchos creían extinta nunca desapareció realmente. Simplemente se redujo casi por completo y continuó existiendo, silenciosamente, durante milenios. Los datos no lo confirman, solo no lo descartan. Y es precisamente en esa brecha, entre la extinción y la mera rareza, donde reside la tercera teoría. Imagínese el valle en sí,
porque las cifras solo significan una parte hasta que uno se encuentra dentro de él. Finales de la primavera, hace aproximadamente 5.300 años, en algún lugar de la sierra de Ötztal. El aire es tan tenue que se nota, frío incluso cuando el sol da de lleno. El suelo aquí es poco profundo, rocoso, inhóspito. Un puñado de viviendas se agrupan bajo una cresta que no tiene nada de simbólico. Es simplemente un muro, como cualquier muro de montaña, que bloquea el viento, el tránsito, el contacto con quienes viven al otro lado. Aquí no se toma ninguna decisión trascendental. Nadie elige el aislamiento como identidad. Cultivan lo que pueden, en un lugar que resulta estar aislado por la altitud y la distancia, generación tras generación sin que nadie se dé cuenta de que el aislamiento está ocurriendo. Esto no es una abstracción. Esta es la geografía cotidiana, sin nada destacable, que, 5.000 años después, aparecería como un valor atípico en un laboratorio de Leipzig. Esta es la parte que los registros no explican, y también la que da un vuelco a toda la historia. Durante más de una década, Ötzi fue presentado como conectado a la estepa, un hilo conductor en una narrativa mucho más amplia y dinámica. Un hombre vinculado a grandes migraciones que transformaron un continente. El genoma corregido revela lo contrario. No estaba conectado, estaba aislado. Y ese aislamiento, que antes se interpretaba como un callejón sin salida evolutivo, una población que se perdió la ola, que permaneció inmóvil mientras todos los demás avanzaban, es precisamente lo que lo hace tan valioso para los investigadores hoy en día. No es un caso de estudio sobre mestizaje, es una de las ventanas más claras que existen sobre cómo era realmente, genéticamente, una población de agricultores anatolios sin mestizaje, antes de que el contacto con otros seres humanos lo cambiara. Su aislamiento, antes tratado como una simple nota a pie de página, resultó ser la clave. El intercambio de imágenes cuenta su propia historia silenciosa. La reconstrucción de Ötzi ha recibido a los visitantes del museo desde 2011. Pálido, con aspecto bronceado, cabello largo y enmarañado, un rostro en el que el público ha confiado durante más de una década. Construida a partir de un perfil genético extraído de datos contaminados. El hombre real, según el genoma corregido, probablemente tenía la piel oscura, los ojos oscuros y ya estaba perdiendo el cabello. Adrie y Alfons Kennis, los escultores que crearon la figura del museo, trabajaron de buena fe, basándose en la mejor ciencia disponible en ese momento. Elisabeth Ballaza, directora del Museo Arqueológico del Tirol del Sur, ha sido cautelosa en la forma en que el museo presenta la figura ahora, describiéndola como una interpretación, una sugerencia, algo que podría necesitar ser revisado a medida que la investigación avance. Esa es la admisión más silenciosa que subyace a todo esto. Incluso la momia más estudiada de la Tierra, examinada durante más de 30 años por algunos de los laboratorios mejor equipados del mundo, ha tenido su rostro mal representado frente a millones de personas durante más de una década, y casi nadie fuera de la comunidad científica se dio cuenta hasta que la corrección ya se había publicado. Si ampliamos el análisis, el patrón se vuelve rápidamente preocupante. Ötzi es, sin duda, el individuo antiguo más examinado en la historia de la arqueogenética, mejor financiado, mejor conservado y sometido a más pruebas que casi cualquier otro individuo de este periodo. Y su identidad aún requirió una revisión genómica completa, más de una década después de que se anunciara la respuesta definitiva. Si un caso con tanta atención y recursos mantuvo un error tan profundo durante tanto tiempo, la pregunta más difícil es ¿qué permanece sin corregir en genomas menos conocidos? Esqueletos en museos regionales, muestras secuenciadas una sola vez a principios de la década de 2010 y nunca revisadas, historias de origen construidas silenciosamente sobre datos que nadie ha vuelto a verificar. Cada archivo contiene documentos que fueron transcritos una sola vez, de forma imperfecta, y que se consideraron fiables durante una generación antes de que alguien se planteara compararlos con el original. Los genomas funcionan de la misma manera. Una primera lectura, tomada como un hecho, permanece intacta hasta que alguien finalmente vuelve al material original con mejores herramientas. El hombre de hielo no era quien los científicos creían durante 30 años, y el ADN lo acaba de demostrar. Lo más difícil de asimilar es la cantidad de otros ancestros que aún esperan a que alguien los investigue.